Vamos a comenzar entonces con la pereza, con esta cualidad muy negativa, hermanos, una cualidad totalmente negativa en la que tiene que tener, como toda cualidad, tiene que tener una medida, y esta es la que hay que usar bien poco o casi nada. No tendría ni que aparecer, pero bueno, una persona que tiene esta cualidad, todos sus actos son mal hechos. Todo lo echa a perder aquel que tiene la cualidad de pereza, de flojera, tanto en este mundo como en el otro mundo, es decir, como en el mundo venidero. ¿Y por qué? Si la persona no trabaja sus cualidades, como se vaya de este mundo, así se va a quedar para toda la eternidad. Esto siempre fue una discusión de los sabios, y esto es lo que dice también Lord Hosarikin, que así como vos te vas del mundo, así vas a estar en la eternidad, es decir, en el mundo venidero. Se cuenta un masé, un cuento, que pregunta a la Gemara una discusión rabínica sobre cada tema, ¿verdad? Y en esto pregunta la Gemara si las almas, después que se van de este mundo, siguen viendo lo que pasa aquí o no siguen viendo lo que pasa aquí. Y hay discusión y opiniones, y hay algunos que piensan que sí, que siguen viendo lo que aquí ocurre, y otros que no ven lo que pasa aquí, porque ya están disfrutando, concentrados en el mundo venidero allá. Y algunos dicen, no, ojo, portate bien, que tu papá te está mirando del cielo. Esto es muy conocido, ustedes saben que mi papá me ayudó de arriba, mi abuelo me ayudó de arriba. Es muy común decir eso, ¿verdad? Que la gente piensa que desde arriba el padre, el abuelo, la tía lo está mirando, lo está observando. Cuenta ahí entonces la Gemara que un hombre se pelea con su esposa y lo manda a la calle, la mujer, y como no tenía dónde ir a dormir, se va a un cementerio y allí escucha a dos almas hablar y dice, vamos a ir detrás de la cortina de Hashem y vamos a escuchar cuáles son los juicios para las personas en este año que sigue. Entonces escuchan todos los decretos y cuenta que un alma en el cielo, y esto es lo que dice ahí, cuando alguien llega la hora de partir, en el cielo lo anuncian 3 días antes. El alma de tal persona ya viene en 3 días. Eso es lo que anuncia. Es un anuncio que hacen en el cielo. El alma de tal persona viene ya. Bueno, toda esta es una discusión rabínica, y cuentan que el alma de una mujer que estaba apegada a la vanidad en este mundo le pide por favor que le avisen, ¿verdad?, al que va a subir, por favor que le traigan sus pinturas para que se pueda pintar. Desesperada esa alma, ¿verdad? Dicen en la discusión, obviamente, que allí no hay cuerpo, allí no se puede pintar, pero las cualidades de la persona, sea envidia, egoísmo, la flojera, se mantienen en su esencia. Eso es lo que eres tú. Toda la discusión esa de la Gemara es para decir que con la cualidad que te quedes, que con todo lo que tú eres aquí, cuando vos partas en el mundo venidero y por toda la eternidad, te quedás así. Si tenías flojera, vas a ser flojo en toda la eternidad. Si tenías la envidia, así quedará. El egoísmo, así será. Se mantiene, es tu esencia, eres tú. El alma, en su esencia, es pura, es limpia, lógico. Pero cuando la ponen en el cuerpo, al alma, el cuerpo está hecho de estos 4 elementos naturales, que es tierra, aire, agua, fuego, que ya lo sabemos, y cada elemento tiene un cuerpo al estar completamente fusionado. El alma y el cuerpo son uno, por eso cuando el alma se mueve tu mano, o se mueve lo que nunca se mueve sola, es como un guante en una mano. Vos debés mover el guante, pero es la mano lo que mueve el guante. La consecuencia de lo que el alma hace le pasa al cuerpo y consecutivamente. Entonces hay una conexión entre el cuerpo y el alma en el aspecto que esos elementos influyen. ¿Y cuál es el elemento que influye en la pereza?
es la tierra. Aquellos que tienen pereza tienen una gran influencia del elemento tierra, tienen mucho de esa influencia. ¿Y qué quiere decir? Ya lo hemos hablado varias veces, pero sabemos que el aire es más ligero, el agua se desliza más rápido y la tierra es estática, el fuego es elevado. Cuando le pusieron para venir al alma en el cuerpo, seguramente el alma pasa por una de estas 4 puertas y entonces mucha más de un elemento va a tener que otro. Pero en todos están todos los elementos. Todos tenemos un nivel de elementos, una medida de elementos, pero siempre hay uno que domina, ¿verdad? Entonces, ustedes saben, el fuego tiene que ver con el enojo, con la soberbia, se calienta, se enciende, ¿verdad? El aire tiene que ver con el habla, ¿verdad? Las mentiras, la layonará, el hablar mucho del mismo. El agua provoca crecimiento y tiene que ver con los deseos del mundo. Lo que hay lo hace crecer. Si planta naranja va a crecer naranja. Si hay los deseos, ¿verdad? Los deseos del mundo crecen, los placeres, eso se dedica el agua. La tierra es depresión y pereza, el no hacer nada. Eso es tierra, es la pesada, la que tira para abajo. Justo por eso, entonces, es lo que tenemos hoy para tratar. La pereza, entonces, cada uno nació con diferentes, ¿verdad?, tendencias. Viniste y pasaste por alguna de esas puertas que te agregaron un elemento muy fuerte. Y lo importante, hermano, no es conocer todas esas cosas, sino conocerte a vos mismo. Es conocernos a nosotros mismos. De esto se trata las cualidades, se tratan las midot. Y hay uno que domina. Y ustedes saben bien, y que hoy no vamos a entrar en eso, pero lo digo abuelo de pájaro, hay un pecado dominante en cada uno. Por eso se habla el pecado. Por ejemplo, Zaqueo tenía un pecado. Tendría varios pecados como tienen todos, pero hay uno que domina, hay uno que es dominante en la persona. Entonces, hay un pecado que siempre domina, y así es lo mismo con la cualidad. Entonces, lo bueno es que hay que hacer, ¿verdad? Que ya lo dijimos en las primeras clases, en las primeras veces, que dijimos habría que hacer una tabla y poner el 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Unas líneas y decir, bueno, ¿cuál es el primer elemento que yo tengo? ¿Cuál es lo que me sobresale? El que predomina en mí. ¿Cuál es lo que sobresale en mí? Entonces, saber si soy fuego, agua, cuánto tengo de cada uno. Entonces, saber para conocerme a mí mismo. Esto es fundamental por lo que vamos a hacer. Entonces, tierra es la flojera. Así que esto así, si vos no lo trabajás, va a quedar por la eternidad. Esa es tu esencia. Esa es tu emoción. ¿Verdad? Bienvenido, hermano. Entonces, tierra es la flojera. Por eso, si no te arreglás en este mundo, eso es trágico. Es trágico, hermano. Así te quedás en el mundo y te quedás en el mundo venidero por la eternidad. Esto tiene una referencia, es lo mismo que, a ver, ¿por qué en la eternidad vos te quedás así? Usted en el Shabbat dice que vos tenés que trabajar 6 días y al 7º día descansar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el Shabbat? ¿O qué se hace en el Shabbat? Vos trabajás todos los días. El día viernes es el día de la preparación. ¿Qué quiere decir el día de la preparación? Todo lo que vos prepares, todo lo que vos cocines, todo lo que vos hagas en el viernes es lo que vas a disfrutar en el Shabbat. Si vos no preparaste en el viernes, si vos no preparaste nada, bueno, en el Shabbat no tenés nada para disfrutar. Te quedás con lo que tenés. ¿Sí o no? Bueno, eso se trata el mundo venidero, lo que preparaste en estos 6.000 años, es decir, en este tiempo que te toca vivir, si vos no trabajaste y no preparaste para ese mundo venidero, entonces te quedaste sin nada. No tenés disfrute, no tenés cambio, no tenés... Entonces, de eso se trata un poco el disfrute, si preparaste o no preparaste, si trabajaste o no trabajaste. La persona que tiene pereza echa todo a perder.
Y en el mundo venidero la persona piensa que está estático, viste que algunos piensan que, bueno, cuando estemos ya vamos a descansar, ¿verdad? Es decir, la zarpa, vamos a escuchar la zarpa. En el mundo venidero hay disfrute, hay placer, y bueno, parece que es todo sentarse y mirar el mar, no sé, algo de eso. Entonces, no es así, no es estático. No es estático el mundo venidero. La persona descansa de todo lo que el mundo material le molesta al alma, que no lo deja que él disfrute del mundo venidero. De eso va a descansar. Es decir, no habrá no habrá ese impedimento que el alma tiene para disfrutar. De eso vas a descansar. Entonces el alma va a seguir creciendo allí en el mundo venidero. Y los que guardan los mandamientos, los que guardan las mitzvot, las obras que hiciste, te van a seguir haciendo crecer allí. Lo que hay. Esto es muy importante. Pero podés seguir creciendo, elevándote, ¿verdad? Si eres flojo aquí, lo serás entonces por la eternidad. Vamos a entrar entonces en la pereza, que echa a perder, que no tiene nada que ver con descansar para tomar fuerza y seguir. Eso es otra cosa. Una cosa es descansar, otra cosa es la pereza. Entonces, el que tiene pereza no hace nada bien y todo lo hace mal, es porque él necesita dejar de hacer, ¿verdad? Dejar de hacer. Ustedes saben que el que tiene pereza, dice el Orjos Tzadikim, que cuando vos lo mandás a hacer algo o querés que haga algo, él te dice, ahora, en un minutito, un segundito, ya voy. Y la pregunta que hace el Orjos Tzadikim es, ¿qué vas a ganar en ese segundito, en ese minuto? ¿Qué ganás con dejarlo un segundito más? Y después de ese segundito, otro segundito más. Ahora no. No dice, después sí. Dice, ahora no. Todo lo deja para el final. Y esta es la clave del fracaso. Posponer es la clave del fracaso. Buscar no hacer. Y la pregunta es, ¿qué ganaste con eso de posponerlo? Entonces, cuando ya no hay más opción, entonces lo hace. Cuando ya no le queda opción. Piensa que cuando no tiene nada que hacer, va a ser feliz. La persona tiene un juego mental que dice, bueno, si me quedo acá, no hago nada, me voy a sentir bien. Se da cuenta que cuando una persona no tiene nada que hacer, vive realmente sufriendo. Le falta el sentido a la vida, ¿verdad? No tiene sentido, no tiene un propósito. Entonces, el lugar, un sillón, 2 semanas, te vuelve loco. Se vuelve loco la persona cuando no tiene sentido la vida. Cuando la persona deja de hacer cosas, no es que es más feliz. Eso es un juego mental equivocado, raro, engaño del Yeser. Secreto. Acá hay un secreto que el Orjos Tzadikim nos va a revelar. El flojo disfruta no hacer nada siempre y cuando tenga una responsabilidad y se la quite de encima. Es decir, no es que disfruta no hacer nada simplemente, no, es cuando él tiene una responsabilidad que hacer y no la hace. Ahí disfruta el perezoso. Si tú no tienes nada que hacer en la vida, te puedes volver loco, vacío, sin sentido. Por eso muchos se suicidan, ¿no? Yo conozco un caso de una persona que se jubiló y como él no podía ya, se sentía inútil, no podía hacer más nada, ahora se mató. Solo por eso. Porque ya había perdido el propósito de la vida, no tenía sentido vivir así. Y era, bueno, esas son las ¿verdad? Los mecanismos de la mente de nosotros. Pero dice que la raíz del flojo es tener alguna responsabilidad y quitársela de encima. Este es el disfrute del flojo. Tengo una responsabilidad, sé que tengo que hacer algo, pero ahora no la hago. Eso es. Que tengo algo que hacer, una obligación que hacer y no hacerla y sentir que ganó, que en ese momento tenía algo que hacer y no lo hizo. Ah, bien, ahí ese es el disfrute de él. Pero si no tuviera nada que hacer, ¿verdad? Se suicida, se pega un tiro. ¿Verdad? Cuando uno no tiene propósito, no tiene sentido,
eso es otra cosa. El flojo disfruta cuando él tiene algo que hacer y lo pospone, no lo hace. Entonces en esa manera echa a perder todas las cosas. Tener que hacer y no hacerlo, eso es el flojo. Tener que hacerlo y no lo haces. Espera un minuto. No quiero hacer, quiero ganar otro minuto más. Después podemos ver, si tenemos tiempo, de hablar que lo que el diablo solo tiene, o lo que es Samesmen, o lo que Hasatán para algunos, lo que se le ha dado solamente es tiempo. Tiempo. Por eso la Escritura dice que al diablo le queda poco tiempo. ¿Y en qué gasta su tiempo? Bueno, es un tema de otro. Pero es tiempo. ¿Cómo nosotros perdemos el tiempo? Un minuto de tiempo, segundos o cosas, días enteros en tiempo por pereza. Pero pospones tu vida. Si tú le das un campo a un flojo, no produce, sino solamente que lo va a destruir. Dice al Orjó Sadiquín, que dice el rey Salomón, pasé al lado del campo del perezoso y junto al viñedo del hombre falto de entendimiento, y aquí que estaba todo cubierto de espinos, su faz estaba cubierta de ortigas y su cerco de piedra estaba derribado. Él compara la sabiduría del holgazán con el campo del perezoso. No basta con que el campo del perezoso no dé fruto porque no lo labra como es debido, sino además lo que crece en él son cosas malas, como espinas y ortigas que dañan la cosecha, y aunque se esforzara en labrar su campo hasta que diera su fruto, por culpa de su flojera lo perdería, ya que el cerco de piedras derrumbado lo dejaría así, sin componerlo, de modo que entrarían en él las bestias, los ladrones, y se llevarían todo. Así lo dice Salomón. Y su cerco de piedra estaba derribado. Aunque un cerco de piedra es muy sólido, de toda forma se derrumba por la culpa de su pereza, pues no le da el debido mantenimiento para evitar que se venga abajo por completo. Y lo mismo pasa con el perezoso, con la Torá, con las misbot. Como al holgazán le gusta el reposo, las misbot le resultan difíciles, y el estudio de la Torá le pesa en el alma, así que acaba escapándose del centro de los estudios para ir a descansar. Y esto es lo que ocurre. No tienen la fuerza, no tienen las ganas. En realidad no quieren, tienen la responsabilidad y no la quieren. Es muy interesante que en la parábola del trigo y la cizaña dice que un hombre se durmió y allí entró la cizaña. Algunos te dicen, no quiero pensar en eso, no quiero el esfuerzo. Bien, hay algunos pretextos que son hasta lógicos a veces, que tienen los que tienen pereza, los flojos. Obviamente una persona que es floja, que es perezosa, no puede tener buenas cualidades. ¿Y por qué no puede tener buenas cualidades? La flojera hace que la persona no se esfuerce en él mismo. No quiere hacer esfuerzos para cambiar, para ser mejor. Aunque tenga una buena cualidad, con una inclinación a una buena cualidad, es decir, gente ha nacido con esa inclinación de tener buenas cualidades, la flojera echa todo a perder, aún las buenas cualidades que ella tiene. Porque alguien te regala algo, pero lo tienes que mantener. Vos lo tenés que mantener. No es que va a durar toda la vida si vos no lo trabajás, si vos no lo ayudás a eso. Te dan un campo precioso, pero el flojo no solo lo echa a perder, ¿verdad?, sino que le nacen cosas malas como lo acabamos de leer. Mucha gente en la vida no cambia por flojera, por holgazán, por perezoso. Porque cambiar requiere un esfuerzo interno, requiere un trabajo personal, requiere estar haciendo esfuerzos. Y el flojo lo último que quiere hacer ese esfuerzo. Porque no piensa en esto, en lo otro. Estás mal. ¿Por qué no pensás? Vos le podés decir, pero escuchame, estás mal en esto, estás mal en aquello. No, sabés que ahora no quiero ni pensar en eso. Después, en otro día. Pero trabajá en tus cualidades.
Y sabe que trabajar en las cualidades, hablar una hora consigo mismo o con Dios sobre mi emoción, mis defectos, cómo pensar en mí, cómo funciona el sentimiento, la emoción, por qué dije lo que dije, por qué actué así. Cuando vos no haces eso, entonces cada vez vas a estar peor. La persona que no se trabaja en sí misma, y esto es muy importante, hermanos, la persona que no se trabaja a sí misma, es decir, no importa cuánto estudie Torá, no importa cuánto monólogo tenga con Dios, no importa. Si no te trabajas a ti mismo, si no estás consciente, como dice el Orjó Sadiquín, los caminos de los justos, y como dicen algunos, yo ya estoy justificado, que no tiene nada que ver con ser justo. Ser justificado no es lo mismo que ser justo. Ser santificado no es lo mismo que ser santo. Si tú vas a buscar a una persona, lo dice el Orjó Sadiquín en las primeras clases, si tú vas a buscar a una persona, si no lo conoces, nunca lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque no sabes. El Orjó Sadiquín dice, por favor, búscame al señor José. Y alguien pregunta, pero ¿cómo es? ¿Quién es? En el mundo hay miles de José. ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo voy a encontrar? Por más que lo busque, nunca lo vas a encontrar porque no lo conoces. Y vos podés estudiar Torá toda la vida y podés ser un gran jaján, un gran sadí, más grande del mundo, pero si tú no conoces a ti mismo, si tú no sabés quién sos, y no estás consciente de las cualidades que tienes que trabajar y los defectos que tienes, nunca vas a mejorar. Porque cuando estudies la Torá, vas a llegar a una parte que habla de soberbia. Y tú dirás, wow, mi esposa tiene que escuchar esto. Mi hermano, el mengano, tiene que escuchar esto. Mi tío, yo no. Llegas a otra parte de ser generoso, de tener bondad. Sí, mi tío, por favor. Qué codo que es mi tío. Qué tacaño que es mi tío. Él tiene que escuchar esto. Justo esto le pega a mi tío. Si escuchás de la pereza, no, esto no es para mí, yo no tengo flojera, yo no tengo estas cosas. Y quizás si estudiamos y nos analizamos en serio, veremos que en el día habremos tomado 20 o 30 decisiones por flojo, por pereza. Y no puede tener buenas cualidades porque no quiere esforzarse en conocerse. No es un proceso fácil, no, las cualidades, el trabajar las cualidades no es un proceso fácil, no es de una clase. Yo les invito, hagan una prueba, siéntese usted solo 20 minutos a pensar solo en usted. Pensar en usted, solo en ti. A ver cuánto aguantas. Algunos han llegado a aguantar 15 segundos. ¿Quién pienso en mí? A ver, si estoy bien. ¿Qué puedo pensar en mí? A ver, ¿qué tengo? ¿Qué voy a pensar? ¿Qué? Es que tenés que entrar en un proceso. El Jafé Jaín y Salante hacían, por ejemplo, lo que cuenta, ¿verdad?, el Orjot, hacían 1 o 2 horas al día de ibodedú, es decir, de aislamiento personal. Entraban en un bosque diariamente a pensar en voz alta qué hizo en el día, cuáles son sus sentimientos, cuándo tuvo envidia, cuando actué con flojera, se conocía él mismo porque hacía de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía así? ¿Cuál era la emoción que estaba detrás de esto que actué así? ¿Cómo fue eso que me movió a decir lo que dije? Estaban conscientes, se conocían, y te conoces. Entonces sí la Torá te sirve. Entonces sí la Torá tiene que ver, porque no son historias, son algo que te afecta a ti, es algo que te mueve a ti, te está hablando a ti, te está llamando a ti. Algunos te dicen, sí, yo conozco a un pastor, a un rabino, a un cosa que no tiene buenas cualidades.
¿Y qué tiene que ver? Si no se conoce a sí mismo, nunca va a poder trabajar las buenas cualidades, nunca va a poder saber quién es él. Tú dices, yo no tengo soberbia. Ah, no tenés soberbia. Entonces la Torá a ti no te habla, no te llama, tú no tienes nada que ver con eso. Puedes saber toda la sabiduría del mundo, pero para ti, ¿qué vas a aplicar si de ti no están hablando? Escuchás del flojo, del envidioso, del soberbio, pero no es para vos, ¿verdad? No es para vos, entonces no te escuchás a vos. Escuchás cosas interesantes que no tienen nada que ver contigo, para vos son historia, y el flojo no tiene buenas cualidades, no se conoce el mismo, le da flojera trabajar en el mismo. Entonces, por eso que cada vez estará peor. ¿Y cómo hago para saber si me conozco o no me conozco a mí mismo? Y esto es difícil de entender para alguien que no se conoce. Para alguien que sí se conoce lo va a entender. El que no se conoce esto será duro. Ravolve dice que un profeta, y está hablando del profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 6, dice el profeta, estoy sentado dentro del engaño. Es decir, moro, habito dentro del engaño. ¿Cuándo empiezas a conocerte? Cuando te das cuenta que no existe una parte en ti libre de corrupción. Que en todos tus actos, en todos tus pensamientos, existe una parte corrupta. Existe egoísmo, envidia, celo, ambición. Entonces, ¿lo que me querés decir que soy lo peor? No. Quiero decir que sos humano. Y el humano tiene el Yeser Hará, la inclinación está dentro de él. Tu alma es pura, eso está sabido, es parte de Hashem, pero al estar en un cuerpo y el Yeser Hará se contaminó. Y tienes parte que corregir, a eso viniste. De eso se trata el Tikkun. No hay una parte libre de corrupción. Pero la gente sigue diciendo, bueno, pero yo soy bueno, no hago cosas, no. Tengo algunas, sí, como todo. No te conoces. No nos conocemos, hermano. Te cuesta trabajo reconocer las partes de corrupción. Como también no hay nadie que no tenga una parte positiva, una parte buena. ¿Saben? Pablo presenta, dice Rab Shaul, Pablo, les ruego pues, hermanos, por la misericordia de Elohim, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es su culto racional. Romanos 12:1. Sacrificio vivo. Y que un sacrificio vivo, ¿verdad? Vos podés pensar que tenías que seguir las instrucciones de Pablo y ser santo, aceptable a Elohim. Pero aunque las palabras de Pablo aparentemente son metafóricas y lindas, ¿verdad? El tema es que está hablando y abarca un evento cultural hebreo común, que Pablo conoce y que seguramente en aquel tiempo mucho más cerca del de hoy conocían y que tiene que ver cuando uno estudia ya el sistema de sacrificio. Según el sistema de sacrificio, una persona debía traer un animal perfecto y sin mancha para una ofrenda a Elohim. Era obligación del sacerdote inspeccionar el animal antes del sacrificio. A veces el sacerdote encontraba el animal indigno debido a una mancha. ¿Qué ocurría entonces? En consecuencia, este animal no podía ser matado, pero tampoco podía ser devuelto al rebaño o a la manada, porque ya había sido separado para Elohim. Ya era santo, lo que en hebreo significa separado, incluso con su mancha, incluso de repente con una oreja rasgada, ¿verdad? Ya incapacitado. El animal se convirtió en lo que Pablo llama
un sacrificio vivo. Un animal indigno para el sacrificio debido a una mancha, pero llamado y separado para Elohim. Sigue siendo aceptable, pero solo para otro propósito. Esto es lo que Pablo se refería aquí. Un sacrificio vivo no es algo que podemos lograr por nosotros mismos. No es algo que hacemos, sino es lo que el Eterno ya ha hecho por nosotros. Él ya nos ha separado del mundo por medio de su llamado y por eso nunca podremos regresar y volver al mundo. Pero desafortunadamente todos estamos manchados con el pecado. Así que Él no puede usarnos para cumplir cualquier ofrenda de sacrificio para el bien mayor. Es decir, solamente Yeshua pudo ser ese sacrificio de Elohim, ¿verdad? Pero nosotros ya somos ese, dice, acérquense como ese sacrificio vivo. ¿Y qué quiere decir? Nosotros estamos mezclados, esta alma que se ha mezclado allí, tiene ese Yetzer Hará, no puede tener un solo pensamiento puro, está mezclado. Pero no te devalúes al reconocer. Es un proceso de trabajar, de cambiar, de estar conscientes. No escaparte de saber quién eres. Reconocer que yo actué así, que tengo flojera, que tengo pereza. ¿Verdad? Y no se trata de que vos busques consejos. No, es conocerte a vos mismo. Donde vos tenés que hablar, donde vos tenés que conocerte, donde vos tenés que empezar a sentir tu emoción, lo que pensás, por qué dijiste lo que dijiste, por qué actuaste como actuaste y por qué no actuaste, qué es lo que te lleva, qué es lo que te está impidiendo poder ser quien debe ser. Y entonces sí, la Torá tendrá herramientas para trabajar. Salante, alguien que es el padre de las midot, tiene un cuento. ¿Qué harías? Dice, si dos amigos tuyos hablaran de ti. Tú estás del otro lado de la cortina y ellos no saben. Y entonces uno que no es tan amigo, hay otro amigo y más o menos, dice, empiezan a hablar. Che, sí, este tiene ambición. Yo lo he encontrado allí enviando a su hermano. Y es flojo, tiene pereza. Mirá, no. Una persona común, cualquiera, abriría la cortina y ya saldría ahí. A ver, ¿qué estás diciendo? A ver, decímelo en la cara, a ver. ¿Qué tenés que hablar de mí? ¿Quién sos vos para hablar de mí? Yo soy un sadí. ¿Quién sos vos para hablar de mí? Sin embargo, Salante dice, si yo escucho hablar así de mí, abriría la cortina y le diría, todo lo que usted dijo, yo ya lo sabía antes que usted. Antes que usted lo diga, yo ya lo sabía. Porque se conocía. ¿Pero acaso no te sentís mal de que se diga eso, de que sí que me siento mal? Claro que me siento mal. Reconozco quién soy. Yo no soy Dios, yo no soy perfecto. Sí, lo están hablando es porque todavía tengo que trabajar en ello. Todavía tengo que trabajar ahí. Por eso Dios permite que eso se diga, que eso se hable, que eso se cuente, que yo lo escuche todavía. Ustedes saben bien que a David le sale uno en el encuentro y le grita ¡asesino! Uno al lado de David le dice, déjame que yo lo mato a este. No, dice. No. ¿Acaso yo no sé quién soy? Todo lo que me dice yo ya lo sé. ¿O era mentira? No. Es que Dios quiere que yo siga escuchando eso, porque sigo trabajando. Tengo que seguir trabajando en mí. Ahora su Biblia en Jueces, capítulo 18, versículo 9. Ahí hay un pasaje que va a hablar de la pereza. Mire, lo que le está recomendando. Jueces 18, versículo 9. Habían mandado 5 hombres de Dan a
a espiar la tierra, a una ciudad, a Lais, y entonces fueron, y dice en el 7, entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaba lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sorá y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Es decir, muchachos, no sean flojos en trabajar, en tomar posesión de lo que les corresponde, de lo que tienen, de lo que es. Y ustedes saben que en Hebreos capítulo 6, en Hebreos capítulo 6, versículo 12, dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quiénes son los que heredan las promesas? ¿Quiénes son los que reciben entonces aquello que tiene prometido el Eterno para ti? Los que no son perezosos, los que con fe y paciencia heredan las promesas. Por eso dice: no hagáis perezosos, no sean holgazanes, trabajen en lo que tienen que trabajar. ¿Sabes? Claro, todos tienen algo, ¿verdad? Pero si no lo reconozco, no lo puedo cambiar. La gente le da miedo reconocer, pues si no lo reconoce, entonces lo aceptás y no lo cambiaste, dice. Ya lo aceptaste, sos así. Bueno, yo soy así, te dice algunos. No, el primer paso es reconocerlo. Si no te engañás, esto es lo que estaba diciendo cuando presenta a los Josadiquín a Jeremías, capítulo 9, versículo 6, que estaba sentado sobre engaño. Te engañás a vos mismo, pensando que estás bien, pensando que no tenés que trabajar nada. Es un autoengaño. El Josadiquín dice que al perezoso no lo podés mandar a hacer nada, ¿verdad? Y dice el Josadiquín que tiene 7 enseñanzas sobre el holgazán. Y dice: el perezoso es de corazón blando y no se exilia en un lugar de Torá. El rey Elomo dice sobre él 7 cosas. ¿Cuáles son? Si alguien le dice: tu maestro está en la ciudad, ve y estudia Torá con él, este responde: me da miedo el león que está en el camino. Como dice el versículo, dice el holgazán: hay un león en el camino, ¿verdad? Misle 26:3. Y si le dicen: tu maestro ya está en el barrio, anda y ve a estudiar con él, él te responde: me da miedo el león que anda por las calles. Como está escrito: un león en las calles. Esa es la segunda. Y si le dicen: está en tu casa, él responde: y si voy y me encuentro con la puerta cerrada, voy a tener que regresar. Después vuelve a decir: y si le dicen: pero la puerta está abierta, ni con eso se levanta, como está escrito: la puerta gira sobre sus goznes, pero el perezoso sigue en la cama. Y al final, cuando ya no sabe qué más responder, entonces dice: y si la puerta está abierta o cerrada, igual les pido que me dejen dormir otro poco. Como está escrito: ¿hasta cuándo seguirá acostado el perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño?
Una vez que se levanta de la cama, le sirven de comer, pero le da flojera meterse la comida a la boca. Como está escrito, el perezoso hunde su mano en el plato, pero se cansa de llevarla a la boca. 26:15 de Proverbios. ¿Y cuál es la séptima? Lo que está escrito: en el invierno el holgazán no ara la tierra. Proverbio 24 de Proverbios. Dijo Rabí Shimón bar Jojai. Este versículo se refiere al que no estudió Torá cuando era joven y quiere hacerlo cuando es anciano, pero no puede. Como dice el resto del versículo, pedirá pues en la siega, pero no encontrará. Hasta ese punto condena el rey Salomón al holgazán. Pero Moshe Rabenu dijo lo mejor de todo. Como está escrito, por cuanto esto está muy cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, para que puedas cumplirlo. Tanto no tienes que sacarlo de tu boca, y que se conduce así, con flojera, de sacar las cosas de la boca, no hay peor pereza que la suya. Es decir, el perezoso, hermano, ni para él es bueno, ni para él. Y Proverbio y Salomón lo compara, dice que porque no lo podés mandar a hacer nada, es peor que el vinagre para los dientes o el humo para los ojos. El vinagre destruye los dientes y el humo en los ojos los irrita. Así es un perezoso. Destruye todo, irrita. Entonces, no se le puede confiar ningún encargo. Es igual de inconveniente, ¿verdad? Como dice entonces el proverbio. El deseo del perezoso lo mata porque sus manos se niegan a trabajar. El perezoso, en su opinión, es más sabio que 7 que responden con sensatez. La explicación de este último versículo es así. Un rey que tenía muchos mensajeros y emisarios, todos fueron y cumplieron con sus encargos, trayendo a su regreso su respuesta para el rey. Todo menos uno. Tenía el rey un siervo que era flojo y tuvo la osadía de decir: estoy enfermo. Así que se quedó a descansar y a comer de la mesa del rey. Al ver a sus compañeros exhaustos por la exigencia de su recorrido, se creyó más sabios que ellos. Pero eso no demuestra más que su insensatez, pues está escrito: ¿has visto a un hombre rápido haciendo su trabajo? Delante de reyes se presentará. Y lo mismo ocurre en este caso. El rey recompensa a los que fueron diligentes y le trajeron los resultados que esperaba. Pero al holgazán ni lo tomará en cuenta. En resumen, el perezoso no sirve ni para este mundo ni para el mundo venidero, hermano. Pues sus manos se niegan a obrar el bien. Y dijo el sabio: el más perezoso de los hombres es aquel que tiene flojera de hacerse de amigos sabios y temerosos de Dios. Aunque existe uno más perezoso todavía, el que tuvo todas esas amistades y las perdió. Hay que aprender, dice, de la hormiga, criatura frágil, que almacena su alimento y trabaja con mucho esfuerzo para conseguirlo, todo con el fin de hacer que el holgazán entienda cómo ser sabio. Pues está escrito: ve con la hormiga, holgazán, observa su conducta para que sea sabio. Por lo tanto, el holgazán debe sentir vergüenza al ver a la frágil hormiga diligente, cuidadosa con su trabajo, y debe aprender de ella para aferrarse al atributo de la diligencia y librarse de la pereza, a fin de salvar su alma del sepulcro. Como dijimos, muchas veces por la pereza no queremos cambiar ni esforzarnos
en trabajar nuestras propias cualidades. Pero peor, no querer conocernos a nosotros mismos. Y como siempre decimos, ¿tendrá un aspecto positivo la pereza? ¿Habrá algo positivo? Bien, el Orjot Tzadikim dice, y tiene un aspecto positivo, hace la pregunta, es muy difícil buscarla, pero el Orjot dice, sin embargo, hay una clase de pereza que es muy buena, como la de aquel que se detiene y siente flojera de ir a hacer cosas malas, o de perseguir los deseos vanos. Cuentan nuestros sabios de un hombre a quien quería enviar el rey a un lugar peligroso, pero se negó a obedecer, así que el rey lo maldijo. Y este le explicó, es mejor que me maldigas y que preserve mi vida a que reces por mí y la pierda. Existe el diligente que es recompensado y existe el diligente que sale perdiendo. Existe el perezoso que es recompensado y existe el perezoso que sale perdiendo. Este es el diligente que es recompensado, el que trabaja toda la semana, pero no en la víspera de Shabbat. Y este es el diligente que pierde, el que trabaja toda la semana y también en la víspera de Shabbat. El perezoso que es recompensado es este, el que no trabaja toda la semana, pero tampoco trabaja en la víspera de Shabbat. Y el perezoso que sale perdiendo es el que no trabaja toda la semana, pero trabaja el Shabbat. Y conozco varios de estos que no trabajan nunca, pero le sale, y justo el Shabbat tiene que trabajar. Bueno, el único día que trabajó el Shabbat, bien. Observa cómo los sabios dedujeron que hay una clase de diligencia que es buena y otra que es mala. Y lo mismo con la pereza. Hay una buena y una mala. Imagínate la sabiduría del Orjot Tzadikim, del camino de los justos, hermanos, para poder decirnos, conózcanse y trabajen en ustedes. Por eso debes pensar en hacer el bien con todos los miembros y órganos de tu cuerpo y con todos tus movimientos y con cada uno, ¿verdad? Con ligereza y hacerlo en el nombre del cielo.